Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Con el fin de iniciar con esta última fase de nuestro módulo 5, la cual tiene que ver con la intervención psicosocial y jurídica, entonces vamos a verificar lo que nos dice nuestra introducción. Digamos que el delito o la víctima es una huella invisible del delito. El delito se empezó a investigar, el delito se judicializó, pero está siendo invisible la víctima. Después de todo lo que hicimos para judicializar y todo, pues la víctima ya pasa a ser como estar a un costado. Y esto no debe suceder. El Estado debe garantizar que esa víctima verdaderamente sienta que no se va a volver a repetir una situación de esa. Y diría entonces usted, pero venga, ¿cómo soy yo? ¿Cómo hago para que esa persona no vuelva a ser víctima de esto? Pues verdaderamente nadie garantiza de que si yo fui víctima en este momento de una situación, pues no me vuelva a suceder, pero que verdaderamente se sienta segura, que verdaderamente lo que usted hizo como Estado, como institución, pues fue ético, fue profesional y fue acorde a lo que verdaderamente esa víctima esperaba. Estimados estudiantes, hoy daremos un paso más allá de la evidencia física y la reconstrucción de los hechos, para adentrarnos en un aspecto igualmente crítico, y es precisamente el impacto profundo y duradero de las víctimas. Entonces, imaginémonos un delito como investigadores. Su mente se enfocará naturalmente en la escena, los indicios, los perfiles delictivos, pero ¿qué ocurre con la persona que sobrevive a esa experiencia victimizante? O con los seres queridos de quien no lo logró, o sea, quien no logró estar vivo en este momento. Entonces hablamos de violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales, secuestro, homicidio, todos estos delitos violentos. Estas no solo son unas categorías judiciales de delitos, bien, son eventos devastadores que fragmentan vidas, quiebran confianza y dejan heridas que no siempre son visibles a simple vista. Y es que cómo deja una, una huella visible algo que está muy dentro de usted psicológicamente. Vámonos a algo simple que quizás algunos hemos sentido. Una ruptura o un engaño amoroso con su esposa, con su pareja, la cual llevaba, no sé, cuánto tiempo. Pero usted se da cuenta que lo traicionaron, que traicionaron esa confianza, que te fueron infiel. ¿Cómo se siente usted? ¿Será que usted, no sé, le sale un morado en su cara o algo? Donde todo el mundo dice, ah, no, sí, claro, le pegaron. ¿O cómo se siente usted psicológicamente afectado? ¿Cómo se siente usted emocionalmente? Bien, y eso es bastante importante, porque usted no duerme, porque se trasnocha, porque no es capaz de concentrarse, porque no es capaz de enfocarse en su trabajo, en sus tareas diarias. Lo que antes le parecía bacano, chévere, ya no lo es. Disgustarse un helado en un parque, ya no lo es. Cualquier situación. Entonces, les coloco este ejemplo como para que verdaderamente nos enfoquemos en ese impacto eh, psicológico que causan los delitos en las víctimas. Entonces, acá hablamos de un impacto en las vidas. Entonces, el delito, entonces el evento central que encadena las consecuencias, ¿cierto? Lo segundo es el impacto personal, donde me habla de las consecuencias inmediatas para las víctimas y familiares. Bien. El tercero es consecuencias a largo plazo. Y acá hablamos de efectos duraderos en la confianza y la vida. Bien. Entonces nos dice que la justicia, para ser plena, no solo debe castigar al culpable, sino también restaurar, proteger y diferenciar a la víctima. Es por ello que en sus roles como investigadores no solo son recolectores de pruebas, ¿sí?, sino que también son el primer puente de contacto del sistema judicial con quienes han sufrido un trauma inimaginable, inesperado, tanto físico como psicológico. Es por ello que se debe ejecutar una investigación afectiva y una correcta judicialización del delito, para apoyar de manera directa a la víctima en su proceso de superación de factores que afectan la salud mental.
Bien, yo creo que esto está muy claro, en donde nos tenemos que enfocar mucho en esos factores mentales, psicológicos, que, que va a pasar esa víctima, que tiene que pasar, porque es que ninguna víctima puede decir, ay, ya me pasó y ya, yo no recuerdo. Es imposible de que pasara. Les coloco otro ejemplo. El ejemplo ahorita que les decía de lo emocional, de la ruptura amorosa. Ay, yo mañana no siento nada. Bien, voy a colocar otro ejemplo para los que nos gusta el fútbol. Hoy mi equipo amado pierde la final. Yo mañana ya no me acuerdo de eso. Mañana digo, ay, ¿cómo se generó este gol? ¿Cómo no hicieron eso? ¿Cómo el penal no lo hizo? ¿Cómo pegó en el palo? ¿Cómo? Todos son una cantidad de situaciones. Bien, y siempre queremos detalles. Easy, easy, easy. Y si hubiera pasado esto, y si hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho esto, si no hubiera salido. Bien, acá no hablamos de un apoyo a las víctimas en el sistema judicial. Entonces, vamos a hablar de este espacio, que es el primero. Nos dicen contacto inicial, establecimiento de contacto con las víctimas. Y ese contacto debe ser cercano, debe ser empático, debe ser con calor humano, donde esa víctima diga, oiga, mi caso quedó en buenas manos, yo sé que mi caso va a avanzar, yo sé que soy importante para esas personas que están atendiendo mi caso. La recolección de pruebas, recopilación de pruebas para el caso. Y esto hace parte de esas entidades del Estado que verdaderamente buscan el esclarecimiento de la verdad. Esa policía judicial, bien, que verdaderamente diga, vamos a recolectar unos elementos que más allá de toda duda razonable vamos a demostrar que esta persona sí realizó lo que nos dijo la víctima. Como tercero, entonces esa investigación efectiva, realización de una investigación exhaustiva en donde usted diga, hice lo correcto, o verdaderamente faltaron cosas. Hice las cosas como porque sí, o verdaderamente hizo las cosas como tenían que ser y los elementos que usted encontró verdaderamente fueron el esfuerzo de su trabajo. Judicialización correcta, aseguramiento de un proceso legal justo. Si uno como operador de justicia realiza mal una captura y por este hecho tiene que estar libre este agresor, imagínese el dolor que va a sentir la víctima. La víctima hizo todo lo humanamente posible para relatar, que no fue fácil, no es fácil contar un hecho victimizante, ¿sí? Un hecho que me genera traumas. Y fuera de que hice ese esfuerzo, porque sí es un esfuerzo, ¿sí? Eh, pues las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer. Bien. Y como quinto nos dice apoyo a la salud mental, a la salud psicológica, provisión de apoyo a la recuperación de la salud mental, que verdaderamente estas víctimas se sientan valoradas en nuestro país, que se sientan escuchadas, que se sientan que son importantes, que se sientan que verdaderamente las instituciones del Estado no solamente están encargadas de judicializar, sino dar la atención integral de las víctimas. Entonces hablamos también de un ciclo del trauma y la memoria en el contexto de la declaración judicial. Vamos entonces a verificar qué es esto. Esta temática es crucial porque aborda directamente los desafíos que enfrentan los investigadores al interactuar con víctimas traumatizadas. Digamos que, no, es que a esa persona le mataron, le quitaron la vida a su pareja y esa no estaba como esta. Ya sabemos que todos no pensamos y no actuamos de la misma manera. En especial en el momento de obtener su testimonio, que es la piedra angular de muchos procesos judiciales. Además permite comprender por qué la víctima puede comportarse de manera inconsciente o tener dificultades para recordar, lo que es vital para evitar juicios erróneos. Entonces, porque la persona no recordó de la manera adecuada, porque no me relató los hechos como yo creo que me los debe relatar, entonces no sucedió. Y me genero prejuicios. Esto como que es mentira. Esto como que no sucedió y no investigo. Los operadores de justicia tenemos que investigar lo que sucedió, pero también tenemos que investigar para demostrar que no sucedió.
pero investigando, demostrando, no a punta de prejuicios. Vamos entonces a hablar del trauma psicológico, más allá del dolor físico. Ya hablábamos, un dolor físico es momentáneo, ¿m? Pero un dolor psicológico, un trauma psicológico, una afectación a esa salud mental, una afectación a esa tranquilidad. Bien. Entonces nos dice que no es solo un susto, es una respuesta emocional profunda a un evento extremadamente estresante o aterrador que excede la capacidad del individuo para afrontarlo, dejando huellas duraderas en la mente y en el cuerpo. Entonces vamos a hablar de un delito sexual. Bien, un desgarro del himen, una laceración vaginal, ¿sí?, en sus paredes vaginales, unas mordidas, bien, que verdaderamente esto puede ser físico, pero lo psicológico, cuando la persona va a tener otra relación sexual, ¿de qué se va a acordar? Bien. Y si más, si le dijeron palabra, cada aroma, ¿qué te va a hacer recordar? Entonces hablamos acá de unos tipos de trauma en víctimas de delitos violentos. Entonces hablamos de un, digamos, trastorno de estrés postraumático, síntomas persistentes que afectan significativamente la vida diaria, estrés post-trauma, ¿cierto? Entonces, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, 4 meses y 5 meses, un poco más, en donde yo sigo enfocado en lo que me sucedió, en recordar, en hacerme mucho más daño, ¿sí? En sentir ansiedad, en sentir preocupación, en no dormir, en sentir miedos, en sentir temor por todo. Y verdaderamente aquí es donde usted dice, debo tener una atención psicológica, porque necesito saber. Y acá también habla entonces de ese trauma agudo, ¿bien? Cuando es la reacción inmediata al evento, con síntomas como shock y confusión. Pero esto es momentáneo, esto fue producto del hecho. Y yo en estos momentos me siento preocupado, me siento ansioso, me siento ansiosa. eh, y es lógico que me pase todo esto, ¿bien? Porque estamos hablando de delitos violentos. Y ese estrés agudo es el momento. Son 24, son una semana. Sí, todavía se debe presentar esas situaciones. Pero ahí es donde también debo decir, venga, sucedió el hecho hoy. Esta persona está muy afectada. Esa persona será que hoy me va a recordar y si yo le hago la entrevista, me va a recordar de manera con lujo de detalles. Listo, lo intento. Pero si no lo hace, entonces miente. ¿Es mentira? No. Hay muchas afectaciones en la salud mental que no dejan o que opacan o que nublan momentáneamente los recuerdos. Y esto debe tenerlo muy claro como reparador de justicia, como investigador. Y aquí también me hablas de traumas crónicos, que nos dice que es la exposición repetida a eventos traumáticos que conducen a efectos prolongados. Imagínese una persona que ha sido víctima de abuso sexual varias veces, o que le acabaron con la vida de tres parejas sentimentales. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 3 veces. O que la han hurtado 5 veces, con cuchillos, con armas contundentes, cortopunzantes, ¿cierto? Eso da miedo, eso asusta, eso, se ve afectada su vida. Bien, entonces cuando va pasando eso muchas veces, pues eso se vuelve crónico. Eso dice, venga, tengo miedo de que me vuelva a pasar, es que me va a volver a pasar, y es más, lo llamo. Es que yo sé que me va a volver a pasar. Vamos entonces a hablar del impacto del trauma en la memoria y la cognición. Aquí es donde la psicología se entrelaza directamente con la investigación criminal, muy importante. ¿Bien? Mecanismos de defensa del cerebro. Ante un evento traumático, el cerebro activa mecanismos de supervivencia que priorizan la huida o la lucha, afectando el procedimiento lógico y la codificación clara de la memoria. Mire que el doctor Paul MacLean hablaba de una teoría del cerebro triuno. Bien, y en esa teoría del cerebro triuno, en esta parte, bien, la primera partecita, hablábamos del cerebro reptiliano y eran esas respuestas automáticas eh, que puede realizar una persona en un momento de los hechos. ¿Sí? Estamos hablando del sistema límbico que también hace parte de esa teoría del cerebro triuno. Entonces la segunda es ese sistema límbico que está en las emociones, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo, eh, ¿por qué yo soy como soy?
¿Qué ha pasado por mi vida para que yo sea así? Para que sea tan emocional, ¿bien? Para que la tristeza se adueñe tanto de mí, o la felicidad, o el miedo, ¿bien? Y estamos hablando del neocórtex, de la neocorteza, del pensamiento, del ser, de habla, de visión, del análisis. Bien, entonces comparado a esa visión, ese pensamiento lógico, yo digo, si a mí me llegaran a hurtar en un sistema de transporte, yo haría esto. Pero ese cerebro reptiliano, que era el primero que les contaba, no ha pensado eso. Pero si le llega y lo roban, pues va a tener una respuesta automática que usted no sabe cuál va a ser. Que puede ser delicada, puede ser que usted persiga a los delincuentes, que se enfrente a ellos, que se quede congelado, ¿sí? O que usted muchas veces hubiera dicho, no, si a mí me hacen eso, yo hago esto, y le pasa, ¿y qué hizo? Bien. Hablemos también de una amnesia disociativa. La mente bloquea o fragmenta los recuerdos del evento para protegerse del dolor. La víctima puede no recordar partes clave del suceso o tener lapsos de memoria. Esto está claro y ya lo hemos hablado, el por qué, ¿cierto? Vamos a hablar de la memoria emocional versus la memoria semántica. El cerebro prioriza el recuerdo de las emociones intensas asociadas al trauma, lo que puede dificultar la recuperación de detalles específicos importantes del evento. Eh, esto es cuando pasa, digamos, está en el momento, ¿sí? Lógicamente, días después, yo voy a tener una mente mucho más clara. Pero ahorita lo decía, las emociones o los recuerdos se van almacenando en nuestra mente dependiendo de las emociones que le demos. Si yo le pregunto a usted en este momento, que está viendo este video, hagamos de cuenta que es el viernes, yo le pregunto a usted qué almorzó el martes, posiblemente no lo recuerde, o posiblemente se les fuese a recordarlo. Porque es que no es algo especial para usted, a no ser que ese martes que le estoy preguntando haya sido una cena romántica con una persona que usted está invitando a salir y quiere que pase algo con ella. Entonces usted, yo almorcé, ese fue el martes, yo almorcé una paella, es más, recuerda el olor, recuerda los productos que tenía esa paella, recuerda que tomó, que hablaron, recuerda aromas, recuerda muchos detalles, ¿bien? Entonces imagínense que cuando nos pasa un delito, un hecho victimizante, pues ¿será que emocionalmente yo lo voy a recordar? Claro que sí, pero posiblemente esté tan afectado momentáneamente que en ese momento no lo tengo muy claro. Vamos a colocar un ejemplo. Una víctima de secuestro puede recordar con viva intensidad el miedo, el dolor, el olor del lugar del cautiverio o la voz de su captor, pero tener dificultades para recordar la secuencia exacta de los eventos o las características físicas precisas del lugar o de los perpetradores. Esto no significa que mienta, sino que su memoria está procesando el trauma de una manera particular. Mire, verdaderamente yo hablo de estos temas y a mí me hurtaron con un cuchillo, con un arma cortopunzante. Y, y créame que si en este momento, eso fue 2 años, pero días después y en este momento ustedes me preguntan cómo era esa persona, yo no lo recuerdo. Porque me preocupé tanto por mi vida, porque se acercó tanto a mi cara con esta arma, que temí por mi vida, ¿sí? Entonces, si las autoridades me hubieran preguntado cómo era, tal, quizás no lo hubiera recordado. De pronto la voz, el tono de voz, ¿sí? De dónde podría ser esta persona, pero no más. Vamos entonces a hablar del impacto de la recuperación del recuerdo y hablamos de dificultad para recordar cronológicamente. Es normal que las víctimas no recuerden de esta manera, cronológicamente, tiempo, modo y lugar, ¿sí? Usted verdaderamente tiene que orientar a la persona para que pueda ser correcta y detallada en esto que me va a relatar. Y un ejercicio muy bueno que ustedes podrían hacer es el siguiente. Saliéndonos del delito. Señor, simplemente quiero hacerle una pregunta, ya le digo por qué se la voy a hacer. Quiero que usted, no sé, en este momento son las 10 de la mañana, usted recuerde qué hizo desde el momento que se levantó hasta que llegó acá. Entonces la persona le va a decir, a ver, yo me levanté, me bañé, desayuné, cogí un taxi y me vine para acá. Entonces usted tiene que estar muy pendiente para decirle, usted no me dijo a qué hora se levantó,
Me dijo que desayunó, pero no me contó qué desayunó. ¿A qué hora desayunó? ¿Qué bebida tomó? ¿A qué hora salió de su casa? ¿Habló con el taxista que me dijo o no? ¿A qué hora llegó acá? ¿Lo atendió un vigilante? ¿Lo pusieron a esperar? ¿Fue al baño antes de entrar acá? Entonces mire que son una cantidad de detalles que yo le digo a esa víctima, posiblemente en ese momento no son importantes, pero quiero que en el hecho que usted me va a narrar lo tenga muy en cuenta porque esos detalles son los que a mí me van a brindar grandes resultados. ¿Vale? Entonces la persona dice, ah, ok, no, precisamente esta persona no tiene afán, esta persona me quiere ayudar, ok, tengo que dar los detalles, ok, tranquilo, y empieza a recordar poco a poco. Usted no debe estresar la memoria de las víctimas. Inconsistencias aparentes. Acá nos habla de los detalles, pueden cambiar en declaraciones sucesivas, no por mentir, sino por la dificultad de acceso a la memoria traumática o la reorganización de recuerdos con el tiempo. Mire que recordar es difícil, decir mentiras es fácil. Lo difícil de las mentiras es sustentarlas, sostenerlas en el tiempo. Pero decir mentiras es fácil. Y cada vez que usted pregunte sobre esa mentira, la persona le va a decir lo mismo porque lo memorizó. Pero cuando usted está hablando de recuerdos, usted puede que si hoy lo narra y mañana lo narra, quizás lo narra de manera distinta. ¿Bien? Porque es la memoria, porque no somos un computador. ¿Bien? Acá hablamos también de la sugestibilidad aumentada. Dice que el estrés y la vulnerabilidad pueden hacer que una víctima sea más susceptible a preguntas capciosas o sugestivas que la contamina al testimonio. Mire, nosotros tenemos que tener, si pregunta mal, le van a responder mal. Y esto va más que todo para esas preguntas, para esas entrevistas, en donde usted no sabe realizar una pregunta adecuada, no sabe qué es ser sugestivo, no sabe qué es ser inductivo, no sabe qué es ser capcioso con una pregunta. Y esto es lo que le va a atacar la defensa en un estrado judicial. Usted indujo a mi cliente a que respondiera eso. Usted indujo a la víctima a que le contestara eso. Usted le dio la respuesta. Usted fue sugestivo, sugirió una respuesta. Bien, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y como conclusión, nos dice, comprender el impacto del trauma en la memoria y el comportamiento de las víctimas no es un extra, no es un extra. En la investigación criminal es una competencia esencial. Esto les permitirá no solo testimonios eh, o tener, digamos, esos testimonios más confiables y completos, sino también actuar con la empatía y la ética de todo servidor en justicia. Digamos, todo servidor en justicia debe poseer su capacidad para manejar esta situación con sensibilidad y conocimiento psicológico. Fortalecerá la credibilidad del sistema judicial por estas personas, ¿sí? Por esas personas que están siendo atendidas por ustedes, servidores del país de Ecuador. Y lo que es más importante, contribuirá a la reparación y sanción de quienes han sido brutalmente afectados por el delito. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.